En esta ocasión analizaremos lo que es la integral de la potencia de una función, donde utilizaremos esta fórmula que está aquí indicada. Es decir, si observan, es integral de v a la n, es decir, una función a la potencia n por la diferencial de la función. ¿A qué es igual el resultado de esta integral? A la función elevada a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Algo importante para este tipo de integrales es que vamos a utilizar lo que son las diferenciales. Vamos a utilizar las más sencillas, las que ya conocemos. La diferencial de una constante, 0. La diferencial de x, dx. La diferencial de una constante por x es igual a la constante por dx. La diferencial de x a la n, que es igual a n a la x a la n menos 1 por dx. Y la diferencial de una constante por x a la n, que es igual a la constante por n por x a la n menos 1 por dx. Entonces esas fórmulas de diferenciales ya las conocemos y ya las hemos manejado. Entonces vamos a analizar lo que es nuestra fórmula. Esta fórmula está compuesta por una función elevada a una potencia, v a la n. Pero ¿qué es lo importante que debemos de analizar en la fórmula? Que va a multiplicar a la diferencial de la función. Es decir, nosotros tenemos que identificar quién es la función y cuál es su diferencial. Teniendo completa la integral v a la n, es decir, la función a la potencia n, por la diferencial de la función, el resultado de esta integral va a ser la función elevada a la potencia más 1 sobre la potencia más 1. Vamos con un ejemplo sencillo. Aquí nosotros tenemos que es la integral de 3x cuadrada por x cúbica menos 7 elevado a la potencia 9 de x. ¿Qué es lo importante que tenemos que analizar para empezar a resolver nuestra integral? Primero, saber que x cúbica menos 7, nos va a representar la función v. Y lo que es el 9 nos representa a n. Entonces tenemos x cúbica menos 7 es v o la función y 9 es la potencia. Entonces ya identificamos quién es v a la n. Aquí lo importante es saber que x menos 3 es la función. Entonces tenemos que anotar ese dato. V es x cúbica menos 7. Pero si observamos nosotros nuestra fórmula, ¿qué es lo que observamos? Que debemos tener diferencial de la función. Entonces ya sabemos cuál es la función, sacamos su diferencial. ¿Y cuál es la diferencial de x cúbica? Bueno, la diferencial de x cúbica es 3x cuadrada. La diferencial de menos 7, como es una constante, 0. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra diferencial? La diferencial de la función es 3x cuadrada por dx. Entonces, es lo importante. Tenemos que primero identificar quién es la función. Ya identificando quién es la función, obtenemos lo que es su diferencial. Eso es bien importante en la solución de esos problemas. Si ya sabemos quién es la función y cuál es la diferencial de la función, reacomodamos los datos que nos dan. Es decir, si observan ustedes en el ejercicio original, nos ponen 3x cuadrada, nos ponen al inicio, nosotros lo ponemos después, junto con dx. Y x cúbica menos 7 elevado a la 9, lo ponemos al principio. Entonces, si observan, no aumentamos ni quitamos nada, simplemente reacomodamos para tener nosotros la integral para aplicar de forma directa nuestra fórmula. Y entonces, x cúbica menos 7 elevada a la 9 nos representa la función elevada a la potencia n. Y 3x cuadrada de x es la diferencial de la función, que recuerden, ya la determinamos anteriormente. ¿Qué es lo que podemos observar entonces? Si ya tenemos la integral completa, v a la n por la diferencial de v, simplemente aplicamos de manera directa la fórmula. ¿Qué nos indica la fórmula? Que va a ser la función, es decir, x cúbica menos 7 a la 9, porque n vale 9, más 1 sobre n más 1. Es decir, nos quedaría x cúbica menos 7 elevado a la 9 más 1 sobre 9 más 1. Y pues obviamente 9 más 1 sería 10. Nuestro resultado sería x cúbica menos 7 elevado a la 10 sobre 10.
Entonces, ese sería nuestro resultado de esta integral. Recuerden, para poder empezar a analizar nuestro problema tenemos que identificar primero quién es su b, es decir, la función, y sacar su diferencial. Y a hacer todo el desarrollo explicado. Vamos con un segundo ejemplo, pero para poder resolver los siguientes ejemplos, vamos a recordar algunas operaciones aritméticas que ya conocemos y que son muy sencillas. Por ejemplo, si multiplicamos 1 por 5, aquí me faltó el 5, si multiplicamos 1 por 5, aquí va a ser igual a 5. Si multiplicamos nosotros 3 tercios por 5, aquí es igual a 5. Si multiplicamos nosotros 100 entre 100 por 5, aquí es igual a 5. Bueno, entonces, cualquier cantidad multiplicada por la unidad, es decir, por 1, no se va a alterar. 1 por 5, 5. 3 tercios por 5, el resultado nos da el mismo. 100 entre 100 por 5 es igual a 5. Entonces, nosotros podemos multiplicar cualquier cantidad por la unidad o por 1 y no se va a alterar. Ahora, algo importante. 1 lo podemos representar como aquí lo tenemos, como 1, pero ya sabemos que 3 entre 3 es 1, 100 entre 100 es 1, 1000 entre 1000 es 1, 20 entre 20 es 1, entonces cualquier cantidad multiplicada por 1 nos va a quedar igual a la misma cantidad. Eso nos debe quedar claro. Entonces, haciendo este análisis aritmético, vamos a volver a aplicar nuestra fórmula que estamos analizando, la integral de la potencia de una función. Obviamente, no olvidando que vamos a utilizar las fórmulas de diferenciales. Vamos con este ejemplo, que sí tiene una variante con respecto al problema anterior. Primero, identificamos quién es v. 2x cuarta más 5 es igual a la función v. Y el 6 nos representa a n. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿quién es la función? Y obviamente, ¿quién es la potencia? La función es 2x cuarta más 5. Entonces, anotamos, la función v es igual a 2x cuarta más 5. Pero, para poder aplicar nuestra fórmula, necesitamos conocer cuál es su diferencial. Ya sabemos entonces, la diferencial de 2x cuarta, 2 por 4, 8x cúbica. La diferencial de 5 es 0. Por lo tanto, la diferencial de esta función va a ser 8x cúbica de x. Entonces, nuestra diferencial va a ser 8x cúbica de x. Recuerden, en este tipo de problemas ya vamos a aplicar también lo que son diferenciales. Entonces, ya conocemos la función y cuál es su diferencial. Analizamos nuestro ejercicio. ¿Y qué podemos observar? ¿Qué nos quedaría? Integral de 2x cuarta más 5 elevado a la potencia 6. Pero al reacomodar los términos, nos quedaría x cúbica de x. Entonces, tenemos v a la n, 2x cuarta más 5 elevado a la 6. Pero multiplica x cúbica de x. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que la diferencial de la función es 8x cúbica de x. Y aquí nada más tenemos en esta parte de nuestro ejercicio, de nuestra integral, tenemos x cúbica de x. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el 8. Este 8 que tenemos aquí es el que nos hace falta para poder completar la integral. ¿Qué es lo que vamos a hacer para completar la integral? Multiplicar esta integral por 8 octavos. A nosotros nos hace falta el 8, multiplicamos por 8 octavos. Recuerden que ya expliqué aquí arriba que si multiplicamos cualquier cantidad por 1, no se altera el valor. Entonces, si yo multiplico esa integral por 8 octavos, que es igual a 1, no se modifica ni se altera lo que es la integral. Pero esta es una operación que hacemos para poder completar nuestra integral de acuerdo a nuestra fórmula. Entonces, si ya sabemos que nos falta el 8, multiplicamos por 8 octavos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el 8 para poder completar? Bueno, este 8 que está aquí arriba en el numerador, lo vamos a integrar a la expresión de nuestro ejercicio. ¿Y cómo nos quedaría? En un octavo, obviamente quitamos el 8, pero no va a quedar 0, nos queda 1. 1 sobre 8 integral de 2x cuarta más 5 elevado a la 6
por 8x cúbica. Entonces el 8 que estaba aquí afuera de la integral la metemos a nuestra integral y nos queda 8x cúbica. ¿Qué podemos observar con esta operación? Que nosotros ya tenemos 2x cuarta más 5 elevado a la 6, nos representa lo que es v a la n. Entonces esto sería en nuestro ejercicio v a la n. Entonces ya tenemos v a la n. Y como ya completamos nuestra integral, ya sabemos, ya completamos la diferencial de la función, entonces 8x cúbica de x es la diferencial de la función. Entonces ya está completa mi integral. Si ya está completa mi integral, yo aplico de forma directa, entonces ya lo que es el resultado de la integral. ¿Y cuál es el resultado de la integral? Va a ser 1/8. Como es v a la n más 1, v a la n más 1 es 2x cuarta más 5, elevado a la 6 más 1. Entonces aquí nos quedaría 2x cuarta más 5 elevado a la 6 más 1 sobre n más 1 sobre 6 más 1. De aquí nada más vamos realizando operaciones. 6 más 1, obviamente nos queda 7. En el denominador 6 más 1, 7. 1/8 por esta fracción 2x cuarta más 5 elevado a la 7 sobre 7. Y para obtener el resultado final, simplemente multiplicamos 1 por el numerador, obviamente queda el mismo valor. Y en la parte del denominador 8 por 7, 56. Y entonces nos quedaría como resultado de este ejercicio 2x cuarta más 5 elevado a la 7 sobre 56. Recuerden, es importante checar que nuestra integral está completa. Si no está completa, tenemos que completarla. Vamos con un ejemplo diferente. Y para eso tenemos que recordar operaciones que vimos en álgebra. Una de esas, o unas fórmulas que vemos en álgebra. Una de esas fórmulas es cuando tenemos la raíz n de una potencia elevada a la m, podemos pasarla como una potencia fraccionaria. Es decir, la potencia del valor va arriba y la raíz va abajo. Entonces yo tengo la raíz de v a la m, raíz n, me va a quedar v a la m entre n. Vamos a aplicarlo a dos expresiones. Tenemos raíz quinta de x cuadrada más 3. Aquí, bueno, aunque no se indica, podemos considerar que x cuadrada más 3 está elevada a la potencia 1. Si aplicamos la fórmula, m de mamá está elevada a la 1. Y la raíz n de niño es 5. Entonces, mi valor quedaría x cuadrada más 3 elevado a la potencia de 1/5. Vamos con otro ejemplo. Raíz cuadrada de 9x quinta menos 6. Aquí igual, algo importante. 9x quinta menos 6, aunque aquí no lo indican, pero está elevado a la potencia 1. Y si hablamos de raíz cuadrada, en raíz cuadrada nunca se pone cuál es la raíz, pero tenemos que recordar que si hablamos de raíz cuadrada, obviamente es raíz 2. Entonces, tenemos raíz cuadrada de 9x quinta menos 6. Si lo queremos pasar a una potencia fraccionaria, nos quedaría 9x quinta menos 6 a la 1 medio. Entonces es importante poder saber cómo pasar una raíz a una potencia fraccionaria, aplicando la fórmula que estamos indicando. Entonces es algo importante para los ejercicios que vamos a resolver. No olvidando las fórmulas de diferenciales y nuestra fórmula que estamos analizando, que es la integral de la potencia de una función. Vamos con un ejemplo. Integral de x por la raíz cuadrada de 3x cuadrada menos 9 de x. Bueno, entonces, algo que tenemos que hacer primero para poder empezar a resolver nuestra integral es pasar esta raíz a una potencia fraccionaria. Entonces recuerden, aunque no se pone en raíz cuadrada, aquí raíz es 2. Y la potencia, bueno, salió, y la potencia de 3x cuadrada menos 9 es 1. Entonces, de acuerdo a lo que ya expliqué, me va a quedar 3x cuadrada menos 9 a la 1 medio. Esto me quedaría
al pasar la raíz a una potencia fraccionaria. ¿Qué es lo que hago? La x está antes de la raíz, lo pongo junto a dx. Ahora, ya pasé la raíz a potencia fraccionaria y ya reacomodé los factores o los términos. Yo voy identificando cómo está estructurada mi integral. 3x cuadrada menos 9 me está representando a v. Y lo que es un medio me está representando lo que es la potencia, que en este caso va a ser n. Aunque sea una fracción, pero va a ser la potencia, que sería un medio. Entonces ya identifiqué quién es v, 3x cuadrada menos 9, ya sé quién es n, que es un medio, que va a multiplicar a x de x. Bueno, recuerden que en ese tipo de problemas tenemos que indicar quién es v. V es 3x cuadrada menos 9. Pero para poder aplicar nuestra fórmula, recuerden que debemos de tener la diferencial de la función. Si yo sé quién es la función 3x cuadrada menos 9, saco su diferencial. La diferencial de 3x cuadrada es 6x. La diferencial de 9 es 0. Por lo tanto, la diferencial de v es igual a 6x de x. ¿Qué es lo que puedo observar? Que aquí en mi ejercicio tengo nada más v a la n, pero tengo que multiplica a x de x. Y debo tener 6x de x. ¿Qué valor me falta? El 6. Entonces, si me falta el 6, yo multiplico esa integral por 6 sextos. ¿Por qué por 6 sextos? Porque voy a completarla y el valor que me hace falta es el 6. Entonces, por eso es que lo multiplico por 6 sextos. Y entonces, ese 6 que está en el numerador, lo voy a incluir en mi integral. ¿Y cómo quedaría entonces mi expresión ya haciendo el reacomodo de valores? Me quedaría un sexto por la integral de 3x cuadrada menos 9, un medio 6x de x. ¿Qué es lo que observo entonces? Que el único valor que estoy integrando aquí es el 6. Si observan todo lo demás, ya estaba, que es 3x cuadrada menos 9 a la 1 medio 6x de x. Bueno, tenía x de x. Para completarlo, puse lo que es el 6. Entonces me quedaría así mi expresión. Y bueno, entonces ya puedo yo considerar que 3x cuadrada menos 9 es 3x cuadrada menos 9 a la 1 medio. Para mi fórmula es v a la n. Y 6x de x es la diferencial de v. Recuerden, la diferencial de la función, ustedes lo tienen que determinar de acuerdo a la función que ustedes ya determinaron o identificaron en su integral. Si observan entonces, ya en esta última expresión, ya tenemos completa la integral, v a la n por la diferencial de v. Entonces el resultado va a ser v a la n más 1 sobre n más 1. v 3x cuadrada menos 9, n más 1 ahora va a ser 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Entonces mi integral me va a quedar un sexto que multiplica a 3x cuadrada menos 9 elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Aquí tenemos que sumar 1 medio más la unidad, y entonces ¿cómo nos quedaría? Un sexto que multiplica a 3x cuadrada menos 9 elevado a la 3 medios sobre 3 medios. 1 medio más 1 es igual a 3 medios. Y algo importante, y bueno, que no lo comenté, el resultado de las integrales que estoy obteniendo es lo que estoy poniendo entre corchetes. Entonces, todos los resultados que estoy obteniendo son los que estoy poniendo entre corchetes. Y entonces, ya aquí hice la operación de la suma de la potencia más 1 y me quedó esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a multiplicar 1 por el numerador, obviamente va a quedar lo mismo. Y 6 por 3 medios. Ahora, algo importante aquí, 6 para hacerlo fracción, yo lo divido entre 1. Y entonces, ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar 6 por 3 y 1 por 2, que es la operación para realizar fracciones. Y entonces me quedaría 1 por el valor de arriba, me quedaría 3x cuadrada menos 9 a la 3 medios. 6 por 3, 18, 1 por 2, 2.
Y aquí simplemente para simplificar ya dar mi resultado, 18 entre 2 me da 9. Entonces el resultado va a ser 3x cuadrada menos 9 elevado a la 3 medios sobre 9. Y ese sería mi resultado de este ejemplo cuando tenemos una raíz. Vamos con un último ejemplo, aplicando lo ya explicado. Y entonces tengo integral de x cuadrada por la raíz cúbica de 4x cúbica más 1 por dx. Entonces aquí, si puedo observar, el valor de la raíz es 3. Y toda esta función está elevada a la potencia 1. Entonces recuerden, primero, la raíz la paso a una potencia fraccionaria. ¿Y cómo me quedaría entonces? Me quedaría 4x cúbica más 1 elevado a la 1/3. Recuerden que la parte de abajo de la fracción va a la raíz, y como es raíz cúbica, el 3 va abajo en lo que es la fracción y me quedaría a la 1/3. X cuadrada, que es antes de la raíz, lo pongo junto a dx. No olviden que siempre hay una dx en lo que son las integrales. Entonces ya hice el reacomodo. Ahora, para checar si está completa mi integral, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar quién es la función. Bueno, entonces la función es 4x cúbica. La función es 4x cúbica más 1. Y n es 1/3. Recuerden, aquí cuando es una raíz, n va a ser una fracción. Pero como ya identifiqué quién es su b, pongo abajo la función. La función es 4x cúbica más 1. Recuerden que yo tengo que determinar cuál es la diferencial de esta función v. Y bueno, voy término por término. La diferencial de 4x cúbica es 4 por 3, 12x cuadrada. La diferencial de 1 es 0. Entonces, la diferencial de esta función va a ser 12x cuadrada dx. Recuerden que siempre multiplicamos por dx en la diferencial. Esa sería la diferencial de mi función. Ahora, regreso a mi ejercicio. ¿Y qué puedo observar? Que aquí, en lo que debería de tener diferencial de la función, nada más tengo x cuadrada de x. ¿Qué me falta? Me falta el número 12 o la cantidad de 12. ¿Qué es lo que voy a hacer para completar mi integral? Multiplicar por 12 doceavos. Entonces, algo importante. Entonces, si yo, dependiendo del número que me haga falta para completar mi integral, va a ser la fracción que voy a utilizar. Aquí me hace falta el 12, multiplico por 12 entre 12. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces ahora para poder completar mi integral? Este 12 que está aquí arriba lo voy a incluir a lo que es la integral. Y entonces, ¿cómo me quedaría mi nueva expresión? Un doceavo de la integral de 4x cúbica más 1 elevado a 1/3 por 12x cuadrada dx. Entonces, ¿qué puedo observar entonces ya cuando llego a este punto de mi procedimiento? Que tengo el valor de v a la n. Ya tengo v a la n. Y también ya tengo la diferencial de v. Entonces ya está completa mi integral. Entonces, mi resultado de esta integral, que ya está completa, recuerden que aquí está la fórmula. Va a ser v a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Voy anotando mi resultado y me quedaría un doceavo. Recuerden que aquí entre paréntesis, entre corchetes pongo el resultado de la integral. 4x cúbica más 1 elevado a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Hago operaciones primero de las potencias. 1/3 más 1, ¿cuánto me va a dar? Y entonces tendría un doceavo es igual a 4/3 más 1. 1/3 más 1 no me da 4/3. Y obviamente nos va a quedar lo mismo en el denominador, 4/3. Y voy a hacer operaciones yo. Voy a multiplicar 1 por el valor de arriba. Y para multiplicar 12 por 4/3, recuerden, lo divido sobre 1. Y va a ser 12 por 4 y 1 por 3. ¿Qué resultados voy a obtener? 1 por el valor de arriba, pues obviamente me va a quedar lo mismo. 4x cúbica más 1 a la 4/3. Sobre 12 por 4, 48. 1 por 3, 3. Si yo divido 48 entre 3,
¿cuánto me va a dar? 16. 48 entre 3, 16. Entonces mi resultado de esa integral va a ser 4x cúbica más 1 elevado a la potencia de 4 tercios sobre 16. Y es el procedimiento matemático que debemos seguir para resolver este tipo de ejercicios.